Vaya introducción que me ha dado la hermana y pues a diferencia de David, yo no tengo el pelo rubio, tal vez tampoco de buen parecer y tampoco tengo ojos azules, pero sí tengo a Dios como mi Señor y mi Salvador y eso va más allá del aspecto físico, um, de, del- de las apariencias o de los gustos de las personas, ¿no? Tenemos que buscar una persona que sea fiel a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, esta mañana para mí es una bendición. Bueno, ya es tarde, ¿no? Empecé aquí aquí desde las 8. Esta tarde es una bendición estar aquí con ustedes. Bienvenidos a su iglesia Crossroads. Esta mañana estaré compartiendo de la palabra de Dios. Como siempre para mí es una bendición compartir la palabra de Dios. Yo no pienso en algo mejor que compartir de lo que Dios está enseñándome a través de su palabra. Estoy agradecido por esta oportunidad y pase lo que pase, voten como voten, Dios está en control y podemos vivir de esa paz. Yo no quiero estar en un lugar donde Dios no quiere que yo esté. Yo quiero estar donde Dios está. Y como dijo Moisés, Señor, si tú no vas delante de nosotros, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Y con todo respeto, los amo al Señor, pero si Dios no me quiere aquí, no voy a venir acá. Espero que Dios sea el que le esté dando el Espíritu Santo los esté guiando a ustedes, hermanos. Esta mañana estudiaremos el Salmo 46. En el Salmo 46 vemos al Dios que siempre está presente. Ese es el título del sermón esta mañana. Nuestro Dios nunca nos desampara o se olvida de nosotros. Si no tienen Biblia, creo que hay unas enfrente de ustedes estaré leyendo el Salmo 46. Estoy dando la lectura y pueden ponerse de pie, por favor, si ya lo tienen, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Así que pónganse de pie. Voy a dar lectura al Salmo 46, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot. Este es un cántico. Ahora es importante que yo le dé lectura a eso porque también eso es inspirado, son instrucciones de los levitas a cierta persona, al director, de cómo dar alabanza a Dios. Dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, en la ciudad. No será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Qué hermoso lenguaje de la descripción de donde Dios mora. Dice, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dios dio él su voz, Dios, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Oremos. Padre Celestial, tú eres bueno y Señor, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti, Señor, podemos tener estos ríos de agua viva que darán fruto en nuestras vidas, Señor. Así que clamamos a ti, Señor, porque no hay ningún otro Dios. Te buscamos a ti, Señor, porque en este mundo no hemos encontrado ningún otro propósito para vivir que no sea darte la honra y la gloria a ti. Y Padre, esta mañana pedimos que tú seas con la iglesia, que tú se muevas en sus corazones, que abras los oídos de sus corazones para que ellos puedan escuchar tu palabra, no mis imperfecciones. Y Señor, que uses mi lengua, que uses mi boca para bendecirte y para exponer tu palabra fielmente, Señor, que no hable incoherencias o incongruencias, sino que
pues lo que hables sea en espíritu y en verdad, Señor. Nos ponemos delante de ti, pidiendo, Señor, también que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Es importante escuchar lo que tú quieres para nosotros, pero más importante y también igual de importancia es ponerlo en práctica, llevarlo a la comunidad allá afuera, a las naciones, porque tú quieres ser exaltado en toda la tierra, Señor. Ayúdanos a ser fieles a este llamado y, Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra. Nos ponemos delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios es bueno y nos ha traído hasta aquí esta mañana. Y hemos probablemente pasado por diferentes experiencias. Esta mañana tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han pasado por han experimentado un fenómeno natural, un terremoto, una tormenta eléctrica como la que tuvimos ayer? Para mí fue un poco ligera. Tal vez para ustedes fue de las más grandes que he presenciado. Cuando tenía 4 años, recuerdo que hubo una en el rancho donde estábamos viviendo y justo al lado de la casa donde estábamos cayó un rayo, pero cayó tan cerca que lo vimos dentro de la casa y estábamos allí presenciando el poder, el fuego que bajaba, y fue un fenómeno natural y sentí el poder de la naturaleza. Y cuando experimentamos estos fenómenos naturales, ya sea una tormenta eléctrica, un terremoto, una erupción del volcán, un huracán, un tornado o una nevada, pueden venir a nosotros diferentes sentimientos. Piensen en los sentimientos que ustedes han experimentado al estar delante de algo, ya sea que es tan muy, muy bello como las luces que podemos ver del sol, o también puede que nos haya dejado y hecho sentir un poco incómodos, de que si algo sale mal, estamos fritos, de que ha llegado nuestra hora, ¿no? Tal vez nos ha dejado un poco expuestos o un poco con miedo de que somos mortales y que no somos Dios. Entonces, hace un par de años, yo estaba viviendo en la ciudad de Puebla y creo que era en el año 2017, y yo estaba yendo al seminario, era un estudiante del seminario y había hecho como trabajo de beca. Me tocaba cortar el pasto. A mí me gusta cortar el pasto, los árboles, todas esas cosas. Como que encuentro descanso, como que me relajo haciendo eso. Entonces, si algún día tienen ahí un trabajo que necesitan, no duden en llamarles. Si el Señor me trae acá, yo estaré más que dispuesto en apoyarles, ¿no? Pero estaba haciendo un trabajo pesado. Es un trabajo pesado, es un trabajo duro, donde suda uno. Entonces, después de terminar ese trabajo, yo me fui a mi casa y estaba por entrar a la regadera cuando de repente empezó a temblar el suelo. Empezó a temblar así y así. Y yo, fíjense que no es que sea muy valiente, pero ya había experimentado varios terremotos. En la ciudad de Puebla hay 4 montañas, un volcán, el Popocatépetl, y había presenciado una erupción que pensaba que estaban tronando cohetes afuera, pero el volcán había hecho erupción y había casi tronado las ventanas. Entonces yo ya estaba expuesto a estas cosas. Dije, no va a pasar nada, ahorita se quita. Pero no se quitaba y era diferente. Entonces lo que yo digo, pues tengo que salirme porque esta cosa, el edificio se va a caer. Y en México casi todas las casas son de cemento, y si se cae, pues ahí va a quedar. Entonces lo que hice es que fui al closet, saqué lo que yo pensé eran unos shorts y dije, pues así me voy a salir, porque no me voy a salir como mi mamá me trajo al mundo. Y justo antes de abrir la puerta, digo, ¿por qué no me están quedando esos shorts? ¿Por qué no me los puedo poner? Me doy cuenta que era mi abrigo y no mis shorts, no era mi bermuda. Entonces yo dije, tengo 2 opciones. Tenía que tomar una decisión de vida o muerte para mí en ese momento. Puedo salir y allá alguien probablemente va a estar afuera grabando con su celular en vivo, en Facebook o cualquier otra red social, y probablemente me voy a volver viral, volver famoso en todo el mundo. Pero no puedo vivir con esa vergüenza. Entonces dije, si me quedo acá, probablemente voy a morir. Y eso estaba en segundos, estaba tratando de tomar esa decisión. Entonces lo que yo hice, me fui a un lado, a una esquina de la casa, me arrodillé, me hice bolita y dije, Dios, yo te amo, pero yo no voy a salir allá afuera.
Yo estoy listo para morir si es aquí donde yo quiero, donde tú quieres que yo muera. Pero no voy a salir allá. Pensé que el techo se me iba a caer encima y pues, hermanos, Dios tenía otros planes para mí y gracias a Dios no fue el fin de mí. Dios me ha bendecido, me ha traído hasta acá. Esta es una historia muy personal, pero creo que cuando presenciamos estos desastres naturales, estos fenómenos de la naturaleza, podemos dudar si Dios realmente está ahí o sentir miedo. Cuando temí por mi vida y mi dignidad, Él estuvo ahí. Y estoy seguro que ustedes pueden tener historias similares, no tanto como la mía, ¿no? Pero similares donde han presenciado el poder que la naturaleza puede traer. Ahora, volvamos al Salmo 46. Nuestro primer punto de esta mañana, de nuestro sermón, es que vemos la presencia de Dios. En los versículos 7 y en el versículo 11 dice, Dios es, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Es nuestro baluarte, Él es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros. Muchos de los otros salmos, cuando lo leemos, vemos cómo el escritor está describiendo las circunstancias, la angustia, el dolor, el enojo, la desesperación. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que el impío triunfe? ¿Hasta cuándo vas a dejar que nos maltraten? Siempre hay una queja, hay un dolor, pero a diferencia de muchos de los otros salmos, los hijos de Coré, ellos empiezan por darle gracias a Dios. Ellos reconocen la presencia, la cercanía y la provisión de Dios. El salmista dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Y fíjense que lo más importante para mí es que ellos no están pasando por momentos de angustia en este momento cuando están clamando a Dios. Porque para nosotros cuando nos va bien, como que nos desviamos. Como que, pues yo tengo buena salud, estoy bien, tengo buen trabajo, no tengo necesidades. Y se nos olvida de dar gracias a Dios. Pero ellos, cuando las cosas están bien, cuando están disfrutando de las cosas de Dios, ellos dicen, Dios, ponemos nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro Rey. Una pregunta para ustedes esta mañana, hermanos, iglesia. ¿Es Dios su refugio y su fortaleza cuando las cosas están yendo bien? ¿O solamente lo buscan, solamente clamamos a Él cuando no tenemos para pagar la renta, cuando estamos enfermos o estamos esperando el diagnóstico del médico y no sabemos lo que va a pasar? Y dice Dios, hasta me pongo a ayunar, ¿no? ¿Solamente Dios es su refugio y su fortaleza cuando tiene necesidad o en todo el tiempo? Para los hijos de Coré, quienes escribieron otros 10 salmos, Dios siempre fue su amparo y su fortaleza, su refugio y su confianza. No estaba en otro lugar, no estaba en su rey, no estaba en el sumo sacerdote, ellos tenían un sumo sacerdote, no estaba en la fuerza de su ejército, no estaba en lo que tenía en sus graneros o en su cuenta de banco para tiempos más actuales. Su refugio, su confianza estaba en el Dios Todopoderoso que estaba ahí para ellos en todo tiempo. Estuvo ahí para protegerlos de los demás y estaba ahí cuando todas las demás fuentes de seguridad les fallaban. Ellos sabían que Dios estaba ahí. Así que, ¿es Dios su refugio y su fortaleza, hermanos? Si no lo es, Él debe ser la fuente de vida que estás buscando. Esa fuente de alegría debe ser Dios. Tu confianza no debe estar en tu cuenta de banco, en tu apellido, en tus seguidores en las redes sociales. No debe estar en tu trabajo. Tú no tienes valor por el trabajo que tienes o por los seguidores que tienes. No debe estar en el dinero que tienes guardado para tu jubilación. Tu identidad, tu bienestar tampoco debe estar basado en tu esposa o tu esposo, si es que Dios te ha bendecido con un esposo, con un cónyuge. Tu identidad no la vas a encontrar ahí, la aprobación de Dios no la vas a encontrar ahí, sino solamente en Dios mismo. Tampoco la encontramos en el país de donde somos. Yo nací en México y gracias a Dios por México, pero mi identidad no está en ser mexicano. Mi identidad está escondida en Cristo Jesús. Mi ciudadanía está en el cielo y no en el lugar donde yo nací. Y doy gracias a Dios por haber nacido en eso, pero pues
podía haber nacido en cualquier otro lugar, mi ciudadanía está en el cielo. Nuestra esperanza tampoco debe estar en un partido político o en una ley que se ha pasado, no en tu presidente, tampoco en el idioma o en la cultura que hablemos, sino solamente en Cristo. Y no es que estas cosas sean malas en sí mismas, sino que no son la fuente de vida y nunca pueden brindar lo que solo Dios puede darte, que es vida eterna, que es vida en abundancia. Ahora bien, para ser justos, no es como que los israelitas siempre tenían esto en mente. Ellos se les olvidaba estas cosas. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. 2 pecados han cometido el pueblo. Se han olvidado de Dios, el que es la fuente de agua viva, y han ido a otro lugar a buscar esa fuente que ya tenían. Ellos también se olvidaban de dónde venían las bendiciones. Y en Deuteronomio capítulo 8, justo después de que Dios los ha librado de la mano del faraón, justo después de que Dios ha traído las plagas y ha dicho: ningún Dios de egipcio es más poderoso que yo, Dios les está recordando: yo hice todo esto por ahí, yo los liberé de la esclavitud, yo hice estas señales con ustedes y maravillas a través de mi siervo Moisés. Dios les proveyó maná del cielo, les proveyó pan, y Él estuvo con ellos, los protegió en el desierto, y hasta sus vestimentas, por 40 años que estuvieron ahí, no se desgastaron. Dicen: yo fui el que les proveyó todo esto. Están a punto de entrar a la tierra prometida, tierra en la cual fluye leche y miel, tierra por la cual ustedes, hay cosas ahí, hay frutas, hay cultivos que ustedes no han hecho nada para merecerlo. Dicen: yo soy su Dios. Y le dice en los versículos 8, del 10 al 20 del capítulo 8, dice, tiene un recordatorio, una advertencia. Dice: cuando yo les haya bendecido y ya estén en esa tierra prometida, y yo les he dado paz, no olviden de que fui yo. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice así: no se te ocurra pensar cuando estés allí, cuando tú ya pienses que hayas llegado, cuando ustedes ya tengan pastor, no se les ocurra pensar: esta riqueza, esta bendición es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es Él quien te da el poder para producir esta riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Cuando Dios les esté bendiciendo, cuando esta iglesia crezca en número, no solamente espiritualmente, sino que queremos crecer espiritualmente, pero también en números. Queremos que más personas vengan aquí. Cuando ustedes ya estén ahí, que no piensen que ya han llegado, que esa es la meta final. No, que toda la ciudad de Ann Arbor, que todo Michigan pueda alabar a Dios, que todo el mundo. Y cuando Cristo lleguemos, que Él pueda decir: bien hecho, siervos fieles. En lo poco has sido un justo, en los muchos los pondré. Que nunca pensemos que es por lo que nosotros hacemos. Nosotros solamente somos la herramienta. Él es el alfarero, Él es el maestro. Solamente somos su herramienta. Pero el orgullo tiene una forma de alejarnos de Dios. Porque pensamos que, pues es que soy muy inteligente, o soy muy bueno para hablar, o soy muy buen trabajador y por eso soy bendecido. No. En la Biblia dice que Dios escogió lo más bajo para que Él sea enaltecido. No Teo, no Luis, no Miguel, sino Dios sea enaltecido. Así que quiero recordarles que empiecen por reconocer la presencia de Dios, y las bendiciones vienen de Dios. Empecemos con Dios. Si no lo hacemos, vamos a buscar el sentido del propósito de nuestra vida en lugares equivocados. O nos vamos a quedar con el mérito, con la gloria que solo le pertenece a Dios. Recuerden que es Dios quien da y quien quita. Él nos bendice y a veces nos quita cosas, para que podamos quitar nuestros ojos de las distracciones, de los placeres de este mundo, y reenfocarnos en Dios.
Los hijos de Coré más tarde, al meditar en la presencia de Dios, en el Salmo 84 días dice: más vale pasar un día en tus atrios, en la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. No hay mejor lugar, hermanos, para estar en esta mañana que aquí en esta sala, en esta iglesia, escuchando de la palabra de Dios. Ni Hawái, ni Cancún, ni ningún otro lugar en esta tierra es mejor lugar que estar delante de la presencia de Dios, porque Dios está ahí y no hay mejor otro lugar. Los hijos de Corea habían experimentado la presencia de Dios, por eso también podían decir que sin importar el desastre natural que ellos podían experimentar o que habían experimentado, Dios estaba allí con ellos. Dios era su refugio, Dios era su fuerza, Dios estaba cerca y Dios se preocupaba por ellos. Así que esta mañana también nosotros podemos decir: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Dios está cerca y Dios cuida de nosotros. A Dios le importa tu vida. No sé por qué situaciones hayas pasado, si tuviste buenos padres o malos padres, cualquier situación que hayas pasado, cómo hayas sido tratado, tú eres importante. Dios te ama de tal manera que envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú puedas estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. Así que tú estás creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto tu valor no viene de tu trabajo, no viene de tu puesto, no viene de los seguidores que tengas, sino de Dios, porque Dios fue el que nos creó. Verás, la razón por la cual yo estaba listo para morir ese día cuando ocurrió el terremoto fue porque Dios no solo estaba conmigo, sino estaba en mí. A diferencia de los hijos de Corea, ellos podían sentir la presencia de Dios. Nosotros tenemos a Dios morando en nosotros. En 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios que no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo. Dios ha hecho su morada, Emmanuel, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Él vive, Él quiere vivir en ti y quiere que el mundo vea la vida que hay, vida en abundancia en ti. Pero si vivimos derrotados, si vivimos quejándonos como los demás, la gente no va a ver que, ¿para qué quiere ese Dios? Entonces Dios está viviendo en nosotros y por eso yo ese día digo, aunque me encuentren aquí en los escombros, yo sé que Dios está listo para recibirme y abrazarme porque me ama, y aunque tenga que entregar mi vida aquí, Dios, voy a estar contigo. Dios está con nosotros, por lo tanto no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se descrepen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios está con nosotros, por lo tanto no temeremos, y no temeremos porque tenemos aquí en este salmo también podemos ver el poder de Dios sobre 3 cosas. Primero, la naturaleza, los mares, la tierra, el universo, pero también el poder para sostener y cuidar de la ciudad de Dios y el poder sobre las naciones. En la antigüedad se creía que existía una deidad para prácticamente todo. Si la montaña está rugiendo, si la montaña se mueve, no es porque hay un Dios detrás de eso, pero las personas pensaban que había un Dios y lo teníamos que apaciguar. Entonces pues le voy a llevar un maíz, le voy a llevar lo mejor de mi cosecha para que se apaciente y no nos consuma. Si los mares había mucha tempestad, entonces los marineros también ahí tenían su Dios del mar y le hacían sacrificios. Empezaron con poco hasta tal grado que ellos llegaron a sacrificar humanos. Y lo podemos ver con nuestros antepasados de cómo hacían sacrificios humanos. Especialmente en la Ciudad de México había mucho sacrificio humano, porque las personas que pensaban que había deidades detrás de cada fenómeno natural. Era un mundo muy politeísta y aún sigue siendo en ciertos lugares. Así que en el pasado la gente atribuía estos desastres naturales a las deidades, los aterrorizaba, ofrecían sus sacrificios. Cuando Dios se reveló a Abraham y a los israelitas, se reveló como el único Dios creador.
Esto significa que Dios era soberano sobre toda la creación y que no había ningún otro Dios aparte de Jehová. Los creyentes en ese entonces confiaron en este Dios y en lugar de temer por sus vidas y tratar de apaciguar estas deidades, estos mitos que se habían inventado las personas, ellos buscaban su refugio en el Dios Todopoderoso, en el Dios Omnipotente. Job es uno de mis libros favoritos en la Biblia. En el libro de Job, Dios confronta a Job y a sus amigos porque lo representaron de una forma muy mal. Y menciono Job porque tiene que ver mucho con este salmo. En Job capítulo 38, versículos 4 y 8 al 11, de hecho todo ese relato que Dios le hace a Job es muy importante y vemos su poder sobre la naturaleza. Job capítulo 38, versículos 4 y 8 a 11 dice así: ¿Dónde estabas cuando puse la base de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Wow, con eso yo digo, wow, pues ¿quién es este Dios? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo moví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije al mar, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus olas, tus orgullosas olas? Dios tiene poder sobre la naturaleza. Desde el principio Él puso ciertos límites. Y fíjense que a mí me encanta estar en el mar y ir a la playa, pero yo tengo mucho respeto para el mar y la playa porque me siento expuesto. Siento que hay animales que me pueden comer o que me pueden llevar. Pero yo tengo que temer porque Dios ha puesto los límites a la naturaleza, a todo. Entonces el Job 38 lo pueden leer en sus casas. Vemos el poder de Dios sobre la creación. Eso es poder. Ese es el Dios soberano de la creación. Vemos este mismo poder en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Perdón. Que no solo calma la tempestad, las olas, cuando están en el lago y hay una tormenta, Él está durmiendo. Él está ahí en total paz. Se levanta y dice: estad quietos. El mar y las olas obedecen mucho más que nosotros, ¿no? La naturaleza hace mejor trabajo en obedecer a veces que nosotros, porque nosotros estamos ahí de necios, de tercos en nuestro pecado, en nuestro orgullo, pero el mar y las olas obedecen. Y no solo esto, sino que también tiene poder para sanar y para resucitar a los muertos. Y a nosotros nos ha traído desde la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo Jesús. Él tiene poder para cuidar nuestra vida. Pero observa el contraste que hay en este salmo. El mar está rugiendo, está bramando, los montes están moviendo y la ciudad donde Dios habita hay un río. Y este río lleva agua a la ciudad. En el pasado, cuando una nación iba a la guerra contra otra nación, había murallas. Entonces la ciudad que estaba situada se metía en esas murallas y el ejército que lo rodeaba esperaba, cortaban el agua y era justo cuestión de tiempo para que esa nación, esa ciudad cayera. Yo tuve la bendición de estar en Israel hace 2 años, justo antes de que estallara la guerra, y fui a Masada. Es una fortaleza en una montaña, y esa fortaleza fue el último lugar donde pues los rebeldes hicieron su confrontación con el imperio, con las legiones romanas. Y desde esa fortaleza allá, en esa montaña, podíamos ver que había como 3 o 4 legiones, 3 o 4 campamentos que habían estado alrededor de esa fortaleza. Y ellos dijeron, bueno, pues les vamos a quitar su agua. Pero las personas que estaban allá arriba eran muy inteligentes. Entonces tenían allá como una forma de preservar el agua, y cuando llovía, pues ahí estaban. 2 años estuvo la legión ahí alrededor, estuvo situándola, y cuando ellos se dieron cuenta que no estaba funcionando su plan, ellos empezaron a construir una rampa para llegar hasta la cima. Después de 2 años, después de todo ese trabajo, todo ese dinero invertido que el imperio mandó,
ellos finalmente pudieron entrar a esa fortaleza y se llevaron una gran sorpresa. Las personas de ahí se suicidaron. Ellos dijeron, preferimos morir, porque ellos nos van a matar como quiera. Preferimos morir que dejarlos que ellos tomen nuestras vidas. Solamente dejaron un par de personas con vida, y por eso nosotros conocemos que esa historia fue cierta y que pasó ahí. Pero estas personas, no sé si ustedes han escuchado de los rollos del Mar Muerto. Bueno, es debido a que estas personas fueron fieles, preservaron la palabra de Dios y la escondieron, y ahora pues sin esos rollos tendríamos pocos fragmentos, pero esos rollos son muy importantes para el fundamento de nuestra fe. No que está en eso, sino que la palabra de Dios no ha cambiado, pero esas personas dieron su vida y estaban dispuestos a morir para preservar la palabra de Dios. Bueno, esta ciudad de Dios no va a caer, la cual describe el salmista. Esta ciudad tiene su propio suministro de agua. Hay un río que pasa en esta ciudad, y esta ciudad no es Jerusalén, probablemente la ciudad de Dios en un futuro, donde Dios habita ahí en ella. Esta ciudad es segura, no tanto por el río, no tanto por las murallas, ni las provisiones que pueda haber dentro de ellas, sino porque Dios mora ahí. No vemos mención de un ejército en esta ciudad que describen los hijos de Coré, ni las armas nucleares, ni nada que pueda disuadir a un enemigo para venir a hacer guerra con esta ciudad de Dios. La presencia de Dios es suficiente para que esta ciudad no caiga. La presencia de Dios es suficiente para que tú no caigas en pecado. Porque Dios es lo suficientemente poderoso para mantener la ciudad segura. Porque Dios está en la ciudad, nada puede amenazarla y nada puede amenazarte a ti tampoco esta mañana. El mar que ruge representa la muerte. En la Biblia, en los tiempos de la vida, el mar representaba la muerte, el caos. Pero aquí podemos ver Dios representa la vida. Y en Romanos 8, Pablo nos recuerda algo muy importante. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, nada ni nadie podrá apartarnos. Ningún presidente, ninguna tragedia, ninguna pérdida podrá apartarnos del amor de Dios. Podemos confiar en Dios, porque Él tiene poder, es más poderoso que cualquier otra cosa en esta ocasión. Estamos seguros que cuando nosotros nos toque dejar este mundo, vamos a estar de la presencia de Dios, no por nuestro conocimiento, sino porque hemos rendido nuestra vida al Señor de señores y al Rey de reyes. Aunque vivimos en un mundo caído y el mal existe, nada es más poderoso que nuestro Dios. Por lo tanto, podemos confiar que incluso cuando toque el momento de dar nuestra vida, de dejar este mundo, Cristo va a estar ahí para recibirnos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Así que vemos el poder de Dios sobre la creación, vemos el poder de Dios para mantener a la ciudad, a los creyentes seguros, y también vemos el poder sobre la creación, sobre las naciones. En los versículos 6 y 7 dice así: se agitan las naciones, los reinos caen, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Versículo 9 dice: he puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Hermanos, incluso antes de Génesis 3, las intenciones de Satanás han sido bien claras: robar, matar y destruir. Esto lo vemos en Juan 10:10. Y desgraciadamente Él utiliza a las personas, Él utiliza a las naciones, y a veces hasta los hermanos utilizan nuestra lengua, la cual la usamos para bendecir a Dios, para darle gracias, pero también para maldecir a las personas que están creadas a imagen y semejanza de Dios.
Y Santiago dice, esto no debe de ser así. De un manantial no puede salir agua salada y agua dulce. Entonces, debemos tener cuidado porque que no seamos herramienta, que no seamos objeto que Satanás usa para destruir a los demás. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos las consecuencias del pecado en este mundo. Cómo las personas maltratan e incluso matan a quienes están hechos a imagen y semejanza de Dios. Tal vez tú puedes decir, yo no he matado a nadie, que gloria a Dios porque no has matado a nadie. Pero ¿cómo los has tratado a tus hijos cuando te colman la paciencia o cuando te hacen pasar vergüenza en frente de los demás? O a tus padres. ¿Qué pensamientos has pensado de ellos cuando no te dejaron ir a una fiesta o no te dejaron vestir de tal forma? No es necesario hacerlo, sino también pensarlo, eso también cuenta. Entonces no debemos de maltratar a las personas. Vemos cómo las naciones se han alzado y han usado el poder, la fuerza para someter a los demás a otros reinos. La muerte ha reinado desde la caída. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis vemos cómo la muerte ha reinado. Si usted no me crea, lea capítulo 5 de Génesis. Vimos que una persona vivió 365 años, tuvo hijas y después murió. O vivió 969 años, tuvo hijos y hijas y después murió. Tú y yo, al menos que el Señor regrese antes, vamos a morir. Eso, dicen que hay dos cosas que están garantizadas en esta vida: los impuestos y la muerte. Vamos a morir, al menos que Dios venga antes. Pero también tenemos garantizados la vida eterna. Pero al ver la devastación del pecado y cómo Satanás lo que está haciendo en este mundo, las personas, si no supiéramos mejor, incluso podríamos pensar que realmente Dios tiene el poder, realmente Dios está encargado, realmente Dios está reinando al ver la maldad, las guerras que hay, la hambre, las injusticias de este mundo, las injusticias por las cuales pasamos por tener tal vez la piel morena o hablar español. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Dios es bueno? Un incrédulo podría pensar que Dios no existe o que no le importamos, pero Dios sí existe y sí le importamos. Verás, la razón por la que no nos hemos aniquilado todavía es porque Dios está en control. Aunque hay maldad en este mundo, no somos tan malvados como podamos ser porque Dios está reinando. Dios sigue en su trono. Y yo no sé por qué Dios permite o por qué hay el mal en este mundo. Yo no lo sé, y de este lado de la cruz yo me puedo quejar: Señor, ¿por qué permites que haya tantos pecadores o por qué haya tanta maldad? De este lado de la cruz yo lo puedo ver así, pero antes de la cruz yo estaba del otro lado. Yo era enemigo de Dios por naturaleza. Yo hacía cosas que iban en contra de la voluntad de Dios y yo no me quejaba en ese momento. Entonces yo no entiendo por qué hay sufrimiento o Dios permite. Yo no estoy diciendo que Él sea el autor de eso o que Dios lo quiera, pero la gente como yo, antes de ser cristiano, antes de entregar mi vida, le echa la culpa a Dios. Sabemos que Dios no es responsable de eso. Yo sé que Dios, el Señor, es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 108:3. Yo sé que Él tiene buenos planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Esto lo dice en Jeremías 29:11, y incluso se los dice al pueblo que va a ir al cautiverio, donde va a venir los babilonios y se los van a llevar, donde va a haber muerte, donde va a haber hambre, y dice Dios: yo tengo buenos planes para ti. Pero podemos confiar en que Dios tiene buenos planes para nosotros. Sé que nuestro Dios no quiere que los malvados perezcan, sino que se aparten de sus caminos. Esto está en Ezequiel capítulo 18 versículo 23. La razón por la cual Dios no les da su merecido a las personas es porque Él quiere que se arrepientan. Él quiere que dejen su pecado, que esa persona malvada en la cual puedes pensar tú que es tu enemigo, en vez de que tú pidas que Dios traiga justicia sobre ellos, pide que Dios traiga su evangelio y que esa persona deje su pecado. Así como un día nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz para proclamar las virtudes
de Dios, el Evangelio. Y sé que un día Dios corregirá todo lo malo. Él va a traer justicia. Pero al igual que las guerras, la muerte y la maldad, estas cosas tienen fecha de caducidad. Déjenlo, repito otra vez. Las guerras, la muerte y el mal, el dolor, estas cosas tienen fecha de caducidad. Van a expirar. ¿Podemos decir amén a eso? Un día Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado y vamos a estar delante de la presencia de Dios y lo vamos a experimentar de otra forma que no lo podemos experimentar ahorita. Pero no tenemos que esperar hasta ese momento para vivir en victoria, para vivir con el gozo del Señor. Porque el llanto puede durar por la noche, pero en la mañana podemos tener el gozo del Señor. Somos humanos, sufrimos, nos duele una muela, nos duele la pérdida de un ser querido, nos duelen las injusticias, pero nuestra esperanza no está en este mundo, no en este gobierno, sino en Cristo Jesús. Y podemos vivir en ese gozo. Así que Dios tiene poder sobre las naciones, poder para hacer cesar las guerras, pero también tiene poder sobre Satanás, la muerte. Y un día Él va a regresar por mí, espero que por ustedes también, por la iglesia y por todas las personas que nosotros les hayamos predicado el Evangelio. Porque iglesia, la palabra de Dios no es solamente para que nosotros la consumamos y nos engordemos espiritualmente con ella, sino para que la proclamemos. El Evangelio vino a mi vida porque alguien salió de las 4 paredes de la iglesia y fue a donde yo estaba, fue a las puertas del Hades, tocó la puerta y dijo: te quiero para Cristo. Una persona fue lo suficientemente valiente. A veces nos da vergüenza hasta decir que somos cristianos, porque pues, ¿qué van a decir los demás? Yo no encajo aquí. Pero fíjense que tenemos